experto. Estamos en compañía del doctor Cristian Parra Trepowski. Él es jefe de experimentación del laboratorio del PNUD, que está llevando a cabo, dicen, un experimento, una suerte de vigilancia entomológica en un barrio de Asunción y que se llama Topa o Topa Dengue. Topa Dengue. Topa Dengue, sí. Gracias, doctor, por estar acá y cuéntenos qué es Topa Dengue. Bueno, muchas gracias, Mabel. Gracias por la oportunidad de hablar de este proyecto. Primero contarles que, que en realidad es un proyecto que ya terminó, ¿verdad? Es un proyecto que llevamos adelante con la Universidad Católica, desde la Universidad Católica con financiamiento del Prociencia de CONACYT. Es un proyecto de investigación y que era una colaboración entre la Universidad Católica con también la Universidad de California en Berkeley, que es de alguna forma la que nos apoyó en términos metodológicos, y un instituto también de ciencias de Berkeley. Entonces, Topa Dengue, el proyecto en sí mismo lo que hace es toma una metodología de trabajo comunitario que le organiza a gente en la comunidad, a voluntarios de la comunidad, para hacer un trabajo que podemos llamar es un trabajo realmente científico, en el sentido de que el término vigilancia entomológica como que suena, asusta, ¿verdad? En términos sencillos que... Entonces, pero en términos sencillos significa tener una mirada constante en la comunidad, ¿verdad? Tradicionalmente esto es algo que hacen los entomólogos, que son las personas que estudian al insecto, ¿verdad? Al mosquito. Ellos son los expertos en el mosquito, saben que el mosquito tiene su ciclo de vida, conocen todas sus características, los lugares donde se reproducen, se crían, etcétera. Entonces, los entomólogos hacen el trabajo de perseguirle, buscarle dónde está, ¿verdad? Y vigilarle de alguna manera al mosquito, ¿verdad? Y en este caso lo que Topa Dengue hace es adapta una metodología que se llama la metodología del camino verde de prevención del dengue. Es una metodología que se diseñó o empezó a utilizarse a partir de la iniciativa de un centro que se llama el Instituto de Ciencias Sostenibles en California, y que llevaban adelante básicamente la idea de ¿qué tal si esto que hacen normalmente los científicos le pedimos que haga al vecino, a la comunidad, a la familia? ¿Será que es muy difícil? ¿Podemos de alguna forma hacerlo? Se hicieron esa pregunta de alguna forma y empezaron a experimentar, empezaron a ver si podían irse a la comunidad y explicar, digamos, el proceso y ver si se podía hacer ahí, porque lo que de alguna forma creían es que si se hacía eso constantemente, se iba a mantener, digamos, los niveles de infestación larvaria, que se le llama, ¿verdad? Que los niveles básicamente de cuánto es el potencial de mosquito en una zona, puedan mantenerse bajos, ¿verdad? Entonces esa hipótesis que tenían empezaron a experimentar y fueron desarrollando la metodología, y lo que descubrieron de alguna manera es que cuando se empieza a hacer eso y se socializa lo que se llama la evidencia, o sea, cuando vos le mostrás a la comunidad, mira, este es el mapa de la comunidad de alguna forma, y tenemos, estas son como las zonas un poco más rojas, estas son las más amarillas, las más verdes o algo así, eso empieza de alguna forma a facilitar, a movilizar la acción. Inclusive empieza a movilizar la acción solamente por hacerlo, solamente mirando ya la gente se mueve. Y esa era la hipótesis con la que partimos en Topa Dengue. ¿Será que podemos hacer esto mismo en Paraguay? Adaptarlo a un contexto local, a un lugar sobre todo muy vulnerable, que es el Bañado Sur de Asunción. ¿Será que podemos involucrar a la gente de la comunidad en este proceso? Y solamente haciendo esto, ¿será que baja el nivel de investigación? Entonces hicimos un diseño experimental donde el barrio que le llamamos el barrio de intervención, o donde trabajamos, es el barrio San Cayetano en el Bañado Sur, que tiene otra vez 3 como que microterritorios, comprendidos por el barrio Cacupemí, San Ignacio y San Cayetano en sí mismo. Y tomamos otro territorio como el territorio de control, de alguna manera, que es el barrio Santa Ana, ¿verdad? El territorio de control sería ese territorio donde no vamos a hacer este proceso, pero igual vamos a medir por lo menos qué tal está antes, durante y después, para ver si hay una comparación, ¿verdad? Y bueno, llevamos adelante esto durante un año desde básicamente desde inicio del 2018 hasta aproximadamente mayo-junio del 2019, el año pasado. Y bueno, y lo que hicimos fue, antes de empezar, medimos, ¿verdad? Dijimos, a ver, ¿cómo está ahora la infestación? En el lugar donde entramos y en el lugar donde no, ¿verdad? Claro, son más o menos 1000 hogares en el territorio donde íbamos a trabajar. Entonces, el trabajo consistió en medir primero y después empezar a trabajar con los chicos. Reclutamos un grupo de voluntarios, contratamos un grupo de facilitadores comunitarios, se les llama, que son los que coordinan, digamos, las actividades semana a semana. Y los chicos eran básicamente chicos del barrio,
algunas también madres de familia que viven ahí en el bañado y se acoplaron a esto y formamos brigadas básicamente, ¿verdad? Y el trabajo consistió en entrenarles a hacer un tipo de vigilancia entomológica, entre comillas, ¿verdad? Pero que sea como que amateur, ¿verdad? ¿Y cómo era esa vigilancia en términos prácticos? ¿Qué acciones tenían? ¿Qué tenían que hacer ellos? Básicamente cada viernes salían, los chicos tenían algo que se llamaba el Día de Trabajo de Campo, se iban a una escuela que es de la Fundación Mil Solidario a hacer refuerzo escolar y en ese día de campo, su trabajo de campo era salir a recorrer casas. Entonces teníamos un mapa, los chicos salían y recorrían, tenían una remera del proyecto, ¿verdad? Y iban casa por casa y entraban a hacer un trabajo así en un sentido, digamos, metodológico, miraban toda la casa y iban en un formulario que primero era en papel, después se convirtió en digital, empezamos a usar tecnología también, iban registrando los distintos recipientes que encontraban, ¿verdad? Y los recipientes básicamente pueden ser, hay tres, básicamente, categorías teníamos, ¿verdad? Está el recipiente que le llamamos activo, que es un recipiente que tiene agua y vos mirás y tiene ahí una larvita, ¿verdad? Es como un gusanito, ¿verdad? Entonces ellos miraban eso, tenían algunas pipetas también y sacaban, eso era un proceso todo muy interesante de experimentación para los chicos, ¿verdad? Didáctico también. Didáctico que aprendían. Súper didáctico. Súper. Entonces ellos con eso miraban y después anotaban. Acá yo encontré un recipiente que, por ejemplo, puede ser el platito de tu perro, ¿verdad? Que a veces de repente se quedó con agüita ahí, ¿verdad? Y eso lo anotaban y tenía su tipología también, ¿verdad? Aparte, esto también te da cierta sensación o conocimiento de factores comunes en las casas, ¿verdad? Así Porque es. regularmente los utensilios son común en distintas casas los mismos y te da como una pauta, ¿verdad? De qué es lo que te puedes encontrar en la casa. Así mismo, y eso se iba mapeando, ¿verdad? Entonces, eso iban registrando, se iba ¿verdad? registrando. Súper interesante. Entonces ellos, Súper estaba el recipiente que es activo, después tenía el recipiente que le llamamos potencial, que es un recipiente que, si bien no tiene agua y no encontramos ninguna larva, es potencial porque está desprotegido, puede acumular agua. Claro, Por puede. ejemplo, el platito del perro, pero en el patio, ¿verdad? Claro. O la botella sin la tapa boca arriba, ¿verdad? O la llanta a la intemperie, ¿verdad? Entonces, eso lo documentaban y después estaba el tercer tipo, que es el recipiente que nosotros llamamos protegido y que es el verde, ¿verdad? El protegido es, por ejemplo, la botella pero que está cerrada o que está protegida, que está boca abajo o que está en algún lugar guardado como para que no acumule agua. El plato del perro que está bajo techo, en algún lugar donde no va a acumular agua. La llanta tal vez llena de arena o intervenida, reutilizada para hacer puede ser un florero o algo así, ¿verdad? Sí. O sea, cualquier intervención que uno puede hacer para que eso no acumule agua, ¿verdad? Y eso es el recipiente protegido y que nosotros le llamamos verde. Entonces al final esto se iba documentando y iba entrando en un sistema que se llama Dengue Chat, que es una plataforma que se desarrolló también en California y que nosotros tomamos y que a partir de la experiencia como que mejoramos, ¿verdad? Ajá. Ese era un poco el objetivo. Entonces iba registrando y la comunidad podía ver de alguna manera las casas verdes, amarillas, rojas y las zonas verdes, amarillas, rojas. Y con eso los voluntarios mismos podían tomar acción y decir, por ejemplo, los voluntarios tomaron la decisión, vamos a hacer una minga en tal fecha porque notaron que había una cierta cantidad de basura, ¿verdad? Y dijeron, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y al mismo tiempo la hipótesis que teníamos era que el solo hecho de hacer esto y de hablar con la señora, de encontrar la larvita y le mostrar, señora, mira, esta es la larva del mosquito, ¿verdad? Y ahí se disparaba como una conversación de hablar, por ejemplo, de, bueno, el mosquito tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Más o menos si vos si una vez a la semana limpias tus recipientes, por ejemplo, o si por lo menos proteges, ¿verdad? Que es como que evitar que pongan su huevo o evitar que tomen vuelo. Esas eran como las dos intervenciones que le proponíamos, ¿verdad? Claro. Y eso era una conversación que se hacía semana a semana. Entonces los chicos salían los viernes, hacían esto en 3, 4 cuadras, el siguiente viernes lo hacían en 3 otras 4 cuadras y más o menos un mes después volvían a la misma casa. Y terminábamos creando como una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces eso se podía ver en la plataforma, en el Dengue Chat, y uno podía ver que efectivamente al comienzo había muchos rojos, muchos amarillos y poquitos verdes, pero después iba cambiando, ¿verdad? El hecho de hacer esto constantemente cambiaba eso. Un seguimiento. Un seguimiento, ¿verdad? Activo, constante, ¿verdad? Y eso se reflejó también en los datos oficiales, porque como les decía, hicimos una medición antes, en el medio y después. En el medio, ¿por qué lo hacemos así? Porque hay también una temporalidad de esto, ¿verdad? Hay épocas donde hay mucha infestación naturalmente porque es húmedo el verano, ahora es una época hay muchos mosquitos, y hay otras épocas donde naturalmente baja el invierno, las épocas más secas, ¿verdad? Entonces teníamos que nosotros asegurarnos de medir en la época húmeda, en la época seca y después otra vez en las épocas húmedas para saber si efectivamente lo que estábamos haciendo tenía Era un lo efecto, correcto, ¿verdad? claro. Y lo que notamos es que sí, ¿verdad? Primero que nada, cuando no hay como que un elemento estresante en la comunidad,
se reduce mucho. O sea, en la primera medición teníamos unos niveles de 26% o algo así. Inicialmente 26% 22, de infestación. 22 de infestación. Y de eso pasó a 2, por ejemplo, para julio. Pero julio es una época naturalmente baja. Claro, por el Entonces, frío. bueno, capaz que bajó nomás lo normalmente. Entonces ahí miramos el control. Y en el control era, cuando empezó estaba 19 y cuando terminó, cuando empezó estaba en 12 y cuando terminó en julio estaba en 9. Bajó también, pero solo 3, mientras que nosotros bajó mucho más. Entonces ahí ya fue como la primera, parece que esto funciona. Vamos a ver la siguiente medición en abril del año próximo, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces ellos continuaron haciendo el trabajo, cada vez lo hacían mejor. Hay toda una dinámica también de empoderamiento para los chicos, porque cuando empezaron eran tímidos, les costaba de repente llegar, ¿verdad? Pero cuando terminaba el proyecto, se llegaban a la casa, tenían una capacidad de comunicación, no tenían problemas, se defendían. Tenían ¿verdad? mucha familiaridad, ¿verdad? Sí. En el trato con la persona. Y aparte se apropian del Claro, trabajo. Y había un elemento muy importante que es, y esto salió en alguna entrevista que hicimos, ¿verdad? Que nos decían, por primera vez yo siento que me toman en cuenta en la comunidad, ¿verdad? A los chicos, ¿verdad? Era como que llegaban a una casa y no es vos el mitaí del barrio, no, vos sos alguien que realmente está haciendo un trabajo y le miraban como pares, ¿verdad? Y eso era un elemento muy importante, poderoso, ¿verdad? Que contribuía a que haya un feedback, una interacción entre las personas. Sí. Y bueno, decías 26 o 22%. Sí, ¿A cuánto llegaron a bajar cuando termina el proyecto? Les cuento cómo fue, Sí. ¿verdad? En abril del año siguiente sucede la inundación, que fue el año pasado, y ese es un elemento que estresó todo que incrementó de manera sustancial. Entonces, de nuevo crecieron los niveles. Lo interesante fue que de 22 que había empezado en abril del año anterior, en nuestra zona subió, pero a 24. Mientras que en la zona de control de 12 llegó a 29. O sea, el incremento fue totalmente superlativo. Lo que nos dio a nosotros entender que esto reduce cuando no hay un elemento como la inundación, pero cuando hay inundación por lo menos mitiga, ¿verdad? Sí. Y ahí dijimos, y esto fue una cosa muy interesante que pasó, nosotros teníamos pensado solamente hacer esas 3 mediciones, pero la comunidad pidió, no puede ser, nos subió, ¿verdad? Vamos a incrementar nuestro trabajo. Entonces ahí decidieron los chicos, en vez de salir una vez a la semana, vamos a salir 2. Y por 3 semanas salieron 2 veces a la semana. Incrementaron las visitas. Y ahí, de alguna forma, hablando, porque las mediciones oficiales las hacía el CENEPA, era una colaboración que teníamos con ellos, le pedimos al CENEPA, vamos a hacer una última medición, que no estaban en los planes, no estaban de acuerdo, pero queremos hacer porque los chicos decidieron esto y queremos saber qué efecto tiene, ¿verdad? Entonces hicimos esa medición y fue interesantísimo encontrar que de 24, bajó a 15 o 14, o sea, empezó a tomar descendencia, mientras que en el control siguió subiendo y llegó a 50, por ejemplo. Sí. Entonces, lo interesante de todo esto es que es muy importante decir esto, ¿verdad? Que no hay ninguna bala de plata, como dicen en inglés a veces, o sea, no hay una única solución a la problemática del dengue, ¿verdad? Lo que sí es interesante de esto es que esta estrategia como que se complementa a todas las demás estrategias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera instalás un proceso comunitario. El desafío es cómo diseñar ese proceso para que se sostenga, ¿verdad? Ese es el desafío, porque ahora no están continuando, ¿o sí? Ahora ya no, porque ya justamente los fondos del proyecto terminaron. Sí. Y uno de las claves del proyecto es que tiene que haber alguien que facilite, ¿verdad? Y ese alguien tiene que dedicar tiempo. Entonces a esa persona puede ser que haya alguien muy automotivado y lo haga por motos propios, pero por lo general necesita alguien que esté y que de alguna forma tenga un rol, institucional ahí, ¿verdad? Y por otro lado, hay ciertos... Los gastos realmente no son muchos, o sea, los materiales y eso, al final, la estimación que nosotros hicimos así, habiendo hecho un año de esto y teniendo en cuenta que es el primer año y que podemos aprender mucho más, se puede optimizar mucho, cuesta algo así como $15,000 al año, todo el año. Todo el año, $15,000. Todo el año, los materiales, los recorridos y tener 4, porque nosotros tenemos 4 personas contratadas, ¿verdad? Claro. Por ahí podría ser que con 2 uno ya pueda cubrir el mismo territorio que teníamos y otros 2 van en otro territorio. Hay un montón de espacio para optimizar eso, ¿verdad? Y bueno, es un poco lo que hicimos y es muy interesante que se complementa con otras estrategias, que se complementa con controles que son más de tipo biológico, que se complementa con otros controles que son de otro tipo y que de alguna forma tiene esa componente de mantenerle activa a la comunidad, ¿verdad? Y alerta. Y además, otra cosa que nos dije, en nuestro caso solamente hicimos vigilar, o sea, mirar. Uno también puede controlar, que es agarrar, a partir de lo que miré, tomo una acción concreta, ¿verdad? Y solo mirando ya reducimos. Imagínate si es que también tomamos decisiones de vamos a hacer esto, ¿verdad? Qué interesante la iniciativa, sobre todo porque hay, como decías, doctor, un involucramiento de la gente del lugar donde se iba a trabajar, había voluntad, había una empatía con los hogares y también había voluntad, que es muy importante en este tipo de casos. Y como usted dice, una herramienta más para poder combatir esta epidemia. Así es, y yo creo que
Bueno, eso, muchas gracias. Perdón. Disculpe, doctor, es que el tiempo se Claro, nos claro. va, como dice una conocida compañera, así que gracias, muchas de gracias. verdad, Sí. y por compartir esta experiencia. Ojalá se pueda replicar de nuevo. Muchas gracias. Gracias.